Bueno, buenas tardes. Qué lindo ver a varias personas ya conectadas en este en vivo que es especial para mí, porque hoy tengo una invitada que tiene mucha experiencia, es pediatra y nos va a hablar sobre las alergias en niños. Además es la pediatra de mi hija, somos amigas, en fin, tenemos una conexión bonita y aquí la vamos a esperar con todo cariño para que se una a nuestro en vivo. No hay una cosa que preocupe más que tener un hijo enfermo, y máxime si es un hijo atópico, si es un hijo alérgico. Y ya la doctora Zulma acaba de entrar y vamos a saludarla, esperamos que se una. Es- Aquí estamos esperándote, Zulma, para empezar a hablar sobre las alergias. Hola, buenas Hola, Zulma, noches. ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, estamos muy expectantes de todo lo que nos vas a contar hoy sobre las alergias con los niños. Claro, Eh, es- Me permite presentarte, Zulma es médica, es pediatra, es homeópata, actualmente está cursando el último semestre de la maestría en osteopatía y quiropraxis también. Entonces es una persona muy preparada, con mucha experiencia en el tema de hoy. gracias, profe. Si tienen preguntas, bueno, Zulma siempre me va a decir profe, no se asombren, yo soy he sido su profe, pero yo también he aprendido mucho de ellas. No he podido. De, no ha podido decirme Milena. No. Entonces, aquí estamos ¿cómo es que? Para escucharte. La primera pregunta que, que, que se hace la mayoría de la gente es, ¿por qué le da alergia a un niño? ¿Mm? ¿Por qué Bueno, son tan alérgicos? ok. La alergia es una condición en la cual hay una alteración en el sistema inmune entre la respuesta que normalmente se monta ante un agente que habitualmente es inocuo, pero como hay una alteración en el sistema inmune, algunos niños hacen una respuesta exagerada a ese agente que en este caso lo llamaremos un alergeno. Entonces, cuando hay una respuesta exagerada, aparece alergia. Puede aparecer alergia en cualquier nivel de nuestro organismo. Entonces, si aparece inflamación exagerada a nivel de las vías respiratorias altas, entonces lo llamamos rinitis. Si hay una respuesta exagerada ante un agente en la piel, lo llamamos dermatitis. Si la inflamación sucede en los bronquios, lo llamamos asma. Y también pueden aparecer otras mucho más graves, como por ejemplo reacciones anafilácticas. ¿Por qué se dan las condiciones alérgicas en los niños o por qué están aumentadas en este momento? Pues eso es multifactorial. En algún momento se decía que las condiciones alérgicas o los niños alérgicos son alérgicos por herencia, ¿sí? Son alérgicos por genética, pero eso en realidad no es tan cierto. Existen muchos factores que influyen en la aparición de alergia en un niño. Existen factores de antes del nacimiento, factores relacionados con el nacimiento, factores relacionados con el ambiente, factores relacionados con la nutrición, con la emoción, con la alimentación, con, bueno, infinidad de cosas. Entonces, cuando tenemos un niño alérgico hay que mirar todos esos aspectos y todo ese gran pastel que siempre les dibujo a los papás y les explico porque no necesariamente significa que un niño alérgico es hijo de padres alérgicos o que su descendencia va a ser alérgica. Sí, vamos a discernir cada uno de los puntos que has mencionado sobre las causas de las alergias. Una de las más comunes que hay es la alergia o la sensibilidad a ciertos alimentos. En tu experiencia, en nuestro medio, aquí en Colombia, en Bogotá, ¿qué es lo más frecuente encontrar? ¿Y qué debe cuidar un papá cuando le nace un hijo en Bogotá de una posible alergia o de un alimento en especial? ¿Cuál es el alimento que tú ves que más causa disfunción o sensibilidad en los niños? Digamos que tendríamos que dividir a los niños en dos grupos grandes. Uno, los menores de 2 años y otros son los mayorcitos o los que ya están en etapa preescolar.
Los lactantes, que son los menores de 2 años, generalmente tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca y cuando empiezan la alimentación complementaria pueden desarrollar alergia, por ejemplo, al huevo. ¿Sí? Digamos que son las alergias más frecuentes en los más pequeñitos. Cuando están más grandes, la alergia a la proteína de la leche de vaca pierde un poquito de trascendencia, aunque aparecen niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, pero aparecen alergias a otros alimentos. Aparecen alergias a frutos secos, aparecen alergias, por ejemplo, continúa la alergia al huevo. La alergia al huevo se demora mucho en resolver. En cambio, la alergia a la leche de la vaca desaparece mucho más rápido. Pero aparecen otras sustancias que están incluidas en los alimentos, como son los colorantes, los conservantes, los sabores artificiales, que son fuertes inductores de alergia en niños mucho más grandes, que son los que consumen este tipo de alimentos. Listo. Hay un factor que voy a permitirme intervenir que predispone a las alergias y predispone a los síndromes y son las disfunciones craneales en los niños. Nosotros tenemos unos huesos en el cráneo. Este es el frontal, acá atrás está el occipital, a este nivel podemos tocar el efenoides y podemos tocar los temporales. Cuando hay disfunción del huesito que está acá atrás y del efenoide en los niños, que me forman una cosa rarísima que se llama la sincondrosis esfenomaxilar, y esta sincondrosis no se mueve bien porque ellos tienen un movimiento, empieza la primera predisposición de los respiradores orales. Y esa respiración oral, tú sabes toda la consecuencia que puede tener en un niño respirar por la boca. Y muchas veces se debe a que estos huesitos del cráneo, y más en un bebé y más en menor de 2 años, son totalmente maleables y moldeables. Y cuando estos no están ajustados de una buena manera o por alguna razón tiene una disfunción, predisponen a las otitis y predisponen a las alergias, especialmente a la rinitis alérgica. ¿Qué pasa con esos respiradores orales, Surma? Digamos que existen 3 grandes ventanas que tiene el cuerpo para recibir todos los agentes del exterior. Una es la parte respiratoria, ¿sí? Y lo que está diseñado para poder filtrar el aire es la nariz. Entonces, la nariz es, digamos, el primer mecanismo y el primer filtro de aquellos alergenos o de aquellas condiciones que existen en el ambiente, como los ácaros, el polvo, el humo, todos los contaminantes del ambiente. Si esos niños tienen una obstrucción, digámoslo así, mecánica de las vías respiratorias superiores y comienzan a respirar por la boquita, entonces ese niño pierde ese primer filtro. Y todas esas contaminantes o esas alergenos que aparecen en el ambiente, pues mucho más fácil pueden producir alergia en los niños, ¿sí? La otra vía grande que tenemos es la piel. Entonces, si no tenemos una adecuada salud de la piel, también por ahí nos pueden entrar muchos agentes que pueden condicionar alergia. Y la última también, que es, digamos, como una de las más importantes, es la parte digestiva. Entonces, si nuestra mucosa digestiva, desde la boca hasta el recto, no está sana, por ahí también pueden entrar muchos agentes que pueden condicionarnos a alergias gastrointestinales, incluso alergias respiratorias también. Bueno, aquí hay una pregunta. Estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Y la pregunta mía es, ¿qué es lo que no se debe hacer en las alergias? O sea, ¿qué les dices tú a los papás de que eso no lo haga cuando su niño tiene alergia? Bueno, pues son muchísimas cosas. Entonces, si tenemos en cuenta, digamos, el gran pastel que les comenté al principio de las causas de la alergia, entonces empecemos cuando ese bebé no ha nacido y va a nacer. Entonces, en muchas oportunidades, muchas mamitas deciden tener a sus hijos por cesárea, por ejemplo. Si hay una condición médica en la cual la cesárea es necesaria, pues hay que hacerla. Pero si no hay necesidad, es importante invitar a las futuras mamitas a que se animen a tener un parto vaginal. Ahí empezamos a evitar muchas condiciones alérgicas en un futuro. La segunda es evitar alimentar a los niños con leche de fórmula a menos que sea estrictamente necesario. Entonces, promover la lactancia materna. Entonces, uno dice, por favor, evitemos alimentación temprana con leche de fórmula porque todas las leches de fórmula son derivados de leche de vaca. Y entonces podemos condicionar a los niños desde muy temprana edad a hacer alergias. Otra de las cosas que debemos evitar hacer, por ejemplo, es que los niños reciban antibióticos de manera innecesaria.
Cuando los niños están recibiendo antibióticos de manera frecuente, eso nos daña mucho la flora intestinal y se predisponen también a alergias. Algo que no tiene discusión en ningún ámbito es el humo de cigarrillo. Eso sí, no tiene perdón. Entonces, si hay un papá fumador o un cuidador fumador, sí es muy enfático en que se debe dejar de fumar y tiene que buscar ayuda para dejar de fumar, porque el humo del cigarrillo, pues sí, efectivamente empeora y es condicionante de alergias. Hay muchos mitos alrededor de las alergias también. Entonces, por ejemplo, se pide a los niños o a los papás que se evite el contacto con ácaros. Pero es muy difícil porque ácaros hay en muchas partes. Entonces, a veces la higiene extrema, pues también puede condicionar mucho la aparición de alergias. Entonces, los niños no deben evitar estar con ácaros porque también necesitamos hacerles algo de tolerancia a los agentes. Otro mito es que los niños alérgicos no deben tener mascota. ¿Sí? Entonces que no se debe tener ni perros, ni gatos, ni animales con plumas, y esa era una recomendación que se daba anteriormente por parte de los pediatras y los alergólogos y los neumólogos. A todo niño asmático rinítico se le prohibían los animales de pelos o plumas, y eso en realidad no es tan cierto. Cuando los niños se exponen a edades muy tempranas a los animales de pelo y plumas, tienen menos posibilidades de hacer alergia que los que se exponen tardíamente. Y cuando tenemos un niño alérgico, favorecer ese vínculo con los animales también puede ser de gran ayuda y ayuda a la tolerancia para que los niños mejoren su calidad de vida y mejoren sus alergias. Digamos que esos serían los grandes como mitos de qué no hacer con respecto a las alergias. Y el otro punto importante que yo soy muy enfática en la consulta cuando tengo niños alérgicos es hablar de la alimentación. Entonces, ¿qué no hacer? Evitar todos los alimentos que son en realidad muy procesados. Eso en niños generalmente grandes. Entonces, niños con alimentos con azúcares, con colorantes, con preservativos, todo lo que son los paquetes, todo lo que viene en paquetes, galletas, dulces, pan, cereales del desayuno, todo lo que son los embutidos, las gaseosas, todos los refrescos, eso en realidad sí es muy, muy dañino. Los extremos son malos, totalmente. Yo Sí, tengo una anécdota de una colega que, médica, okay, muy preocupada por su embarazo, nace su primera hija y manda a traer la super leche de arroz y la niña le hizo una sensibilidad al arroz y un reflujo de los peores que yo he visto en mi vida. Entonces, irnos a cruzar o sea, pruebe la leche, dele la leche materna y si ya no pudo con la leche materna, dele lo que existe en nuestro medio, porque claro. si se pone también a aislarse demasiado, no vas a activar la epigenética de tu hijo para que se adapte al medio y pueda desarrollar toda su inmunidad adecuadamente y de una buena manera. Bueno, estamos hablando de alergias y probablemente la gente asume que alergia es un brote en piel, que alergia es solo rinitis, pero la alergia va más allá. Okay. Hay niños que generan cuadros por ciertos alimentos y quiero que nos hables de eso. Generan otro tipo de cuadros que, que entre comillas podría ser sensibilidad o podría ser cierto tipo de intolerancia especialmente a ciertos alimentos. Valiéndonos de tu experiencia, por favor, háblanos de ese tipo de casos que tienen que ver con el sistema nervioso, que tienen que ver con todo el desarrollo psicomotor del niño. Cuando se monta la respuesta exagerada, que es lo que llamamos alergia, se pueden presentar síntomas a cualquier nivel. Entonces, no solamente es rinitis, conjuntivitis, dermatitis y asma, sino también pueden aparecer, como usted dice, doctora, síntomas a otro nivel. Es frecuente, por ejemplo, los síntomas digestivos. Entonces, muchos niños que tienen síntomas de reflujo, de dolor abdominal recurrente, de diarreas, de estreñimiento, pueden estar haciendo una alergia o una sensibilidad alimentaria o sensibilidad a algún alergeno en especial. Hay algunas, la respuesta inmune se divide en dos. Una que está mediada por una sustancia que liberan unas células que se llama la inmunoglobulina E, que es la responsable de la alergia, y esa nos produce síntomas inmediatos. Entonces el niño come huevo y enseguida se brota la carita. Se expone al polvo y enseguida comienza a picarle la nariz, a rascarle los ojitos. Pero hay otra respuesta que está mediada por otra sustancia que se llama la inmunoglobulina G, y esa respuesta es más tardía. Entonces el niño come trigo, come pan, y resulta que 3 o 4 días después comienza a hacer brote, comienza a hacer estreñimiento, comienza a hacer gases,
comienza a hacer dolores de cabeza, comienza a tener hiperactividad, déficit de atención. Entonces son manifestaciones de una sensibilidad alimentaria, no como tal una alergia, pero que se van a manifestar mucho tiempo después, porque la respuesta es un poquito más tardía. Entonces, a veces es muy difícil cuando hay sensibilidades alimentarias asociarlas a algún alimento, porque como el síntoma aparece más tardío, pues no nos acordamos qué pudo haber sido muchas cosas. Entonces, a veces esas sensibilidades alimentarias son mucho más difíciles de detectar. Bueno, hay ¿qué es, ¿qué es lo que puede hacer un papá aparte de quitar? Porque lo primero que hacen es empezar a quitar todo y quitan todo. Hay una manera, y yo en la consulta, cuando veo niños en osteopatía, digo, quítele una sola cosa y observe. Normalmente se dice que se puede quitar un alimento durante 6 semanas para probar en ese tiempo qué es lo que está pasando y hacerlo cada 6 semanas. ¿Cómo lo haces tú? Sí, es aconsejable quitar un alimento por vez. Yo los quito por un mes y en un mes más o menos me voy dando cuenta si mejoró, si una respuesta positiva. Eso se llaman pruebas de reto alimentario. Entonces, se quita la leche un mes y miramos qué sucede. Luego se quita el trigo, se han quitado los colorantes, se quita el azúcar. Si quitamos todo el tiempo y el niño mejora, después no sabemos qué es. Entonces, ahora nos tocaría hacer el reto al contrario. Empecémosle a dar a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces empecemos a darle huevo y miramos a ver si se brota o no se brota. Algo muy interesante que revisaba en estos días sobre las alergias es que muchos de los niños alérgicos han perdido el contacto con la naturaleza. Esos niños o sus antecesores. Existen muchos niños, hijos de padres que vienen del campo, que no son alérgicos, llegan a la ciudad y tienen hijos alérgicos. Y esa pérdida del contacto con la naturaleza también desencadena alergias. Entonces se recomienda mucho no solamente cuidar la alimentación, sino, por ejemplo, favorecer el ejercicio al aire libre, el ejercicio verde. Entonces eso también hace que el niño se vuelva más tolerante a ciertos agentes del ambiente. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Otra cosa súper importante que no hemos tocado es la parte emocional. Muchos niños desencadenan alergias ante eventos emocionales. Es muy frecuente verlo, por ejemplo, en adolescentes, en momentos de estrés escolar, de estrés en la familia o con sus amigos. Las alergias, sobre todo, por ejemplo, a nivel de piel, empeoran de una manera muy dramática. En la experiencia emocional, todos sabemos, Zulma, que un pediatra no trata a un niño, trata el núcleo familiar. O sea, si yo te llevo a mi hija, tú me estás mirando a mí, me estás mirando el entorno mío, porque del entorno mío depende también la salud de mi hijo. Porque si hay algo que tienen los niños y los bebés es la sensibilidad a captar la emoción de la madre y la emoción del padre, de la mascota, de todo lo que se le atraviese. Y son capaces de generar reales enfermedades, reales crisis asmáticas, o cualquiera de estas alergias que puedan existir en la naturaleza por un susto o por una exigencia. Yo te voy a contar el caso de un niño asmático que yo tengo de paciente. Ese niño es muy autoexigente y cuando él no le va bien en el colegio, estoy hablando de un niño de 7 años, cuando no le va bien en el colegio empieza a vomitar. Uh-huh. Si a él le ponen una nota que a él no le gusta, él vomita. Y esto que tú tocas del entorno, por ejemplo, yo veo muy afectado los papás que hacen todo lo posible porque sus hijos no tengan alergias, porque sus hijos estén bien, y máxime en esos papás que tienen hijos con enfermedades crónicas, que tienen niños con déficit atencional, que son hiperactivos, que en fin, que tienen TEA, que tienen Asperger, que tienen, ellos en el afán y en el infinito amor de dar tanto, no se dan cuenta del agotamiento en que están ellos y que ese agotamiento y ese estar así también está afectando el desarrollo de ese niño con este tipo de síntomas. Sí, es cierto. Y bueno, he tenido casos de niños, por ejemplo, que hacen cuadros de crisis asmática cada vez que papá y mamá tienen una discusión y empezamos a ahondar como más allá en la familia.
papá y mamá en proceso de separación, una crisis matrimonial severa, y cada vez que ellos discutían, el niño hacía crisis asmática y terminaban en urgencias, los dos papás en urgencias con el niño, y esa era la manera en que el niño expresaba todas sus emociones, que era muy pequeño para presentarlo. Además, una nena que una vez hizo una urticaria impresionante, y comenzamos a averiguar qué fue lo que comió que le hizo daño. Resulta que después de haber descartado un montón de alimentos, cuando empezamos a preguntarle, la alergia le empezó justo en clase de español, después de que el profesor pidió una tarea y ella no la había hecho. Entonces, entró en angustia, entró en pánico y lo que hizo fue una urticaria. Y hubiera podido llegar a urgencias y de pronto no nos hubiéramos podido dar cuenta de cuál era la causa real. Y así muchísimos casos, la parte emocional es muy importante y hay que tenerla muy en cuenta en los niños. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los niños pueden hacer alergia a cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa. Me acabo de acordar de un caso de que hace como unos 16 años me llevan un muchachito de primaria, creo que tenía, ya ni me acuerdo, 8 o 9 años, y el niño siempre tenía un brote de aquí a aquí, ok, desde la muñeca al codo. Eso le habían hecho de todo y nadie entendía por qué, ya usaba un trapito, una cosita y antialérgicos, lo que tú quieras. Y un día, y yo me lo quedo mirando al niño, y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo le había puesto una batería de medicina alternativa y el niño brotado, pues yo para atrás, yo decía, no le está funcionando nada, la homeopatía no le está funcionando, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y yo no sé qué pasó ese día, pero yo le dije, ¿dónde estudia y cómo se sienta? Ok, el niño estudiaba en un colegio en donde les ponían una mesita. En la mesita él ponía los brazos sobre la madera. Increíblemente el niño hacía alergia a la madera, Claro. al pupitre de madera. Entonces, como la posición del niño, el brote siempre era en los sitios de contacto donde el nené ponía la, la, sus brazos a estudiar. Entonces, en un niño y en cualquier, hasta en un adulto, uno puede generar alergia a cualquier cosa. Impresionante, hasta la gente pues también se puede generar. Hay niños que forman pataletas cuando llegan a un sitio. Bueno, les gusta a determinadas personas y afloran toda su capacidad de expresión corporal y pueden hasta desencadenar cualquier tipo de alergia. Claro, cuando uno está frente a algo que le incomoda a uno y se ve, esta persona me pica, me molesta, ¿sí? Y eso puede desencadenar alergias. Una manera de poder decir, es que no me gusta tu contacto, no me gusta este sitio, puede ser una manifestación, por ejemplo, en piel de las alergias. Yo tuve en casos niños con alergias, por ejemplo, a las espinacas. O sea, que no dice cosa rara, ¿sí? A las espinacas, en el colegio, al jardín infantil, a las pinturas, al acerrín, al colbón, o sea, infinidad de cosas. Sí, bueno, Zulma, el abordaje, háblanos un poquito del abordaje tuyo que le haces a los niños desde la homeopatía. ¿Cómo se ve un niño desde la homeopatía? Pues todo lo que tiene que ver con medicinas alternativas, digamos, afortunadamente tenemos el tiempo, el espacio y el conocimiento para ver ese niño en su integralidad. Entonces, hay que hacer una historia clínica súper completa, nos demoramos media hora preguntando todos los antecedentes, dónde vive, cómo duerme, con quién convive, qué come. Es importante como tratar de conocer a esa personita que está ahí con nosotros y no solamente ese pequeño niño, sino a toda su familia y a todo su entorno, su colegio, sus profesores que le agradan y que no. Se puede abarcar la alergia desde muchos puntos de vista. Cuando hablamos de medicina alternativa podemos utilizar medicamentos homeopáticos o medicamentos antiehomotóxicos, por ejemplo. A veces sí vemos que la cosa es muy emocional, utilizar y nos apoyamos en esencias florales y pues ahora con el conocimiento que recibí en la maestría también desde el punto de vista osteopático podemos empezar a manejar todos esos chiquitos. Hay que hacer un abordaje desde el punto de vista nutricional, hay que trabajar mucho en la parte nutricional. Hay que trabajar en el ambiente, hay que trabajar en el ejercicio, hay que trabajar en los padres. Bueno, hay que enseñarles muchas cosas y desbaratarles mitos que tienen en la cabeza y fortalecer otras cosas importantes en educación. Entonces, digamos que nosotros los médicos alternativos o los pediatras alternativos tenemos un montón de posibilidades para abarcar ese paciente. Es muy triste cuando un niño va, por ejemplo, a alguno de mis colegas, llámese dermatólogo o otorrino, y le dice,
Nada que hacer, su rinitis es para toda la vida, es una enfermedad crónica y tiene que aprender a convivir con ella. O esa condición de su piel tiene que acostumbrarse porque así se va a morir. Y eso no es cierto. O sea, la mayoría de los niños se recuperan de una manera impresionante, por no decir que se curan prácticamente. Pero hay que hacer un abordaje y hay que hacer un manejo integral, tratando de no olvidar ninguno de esos aspectos que hemos hablado. De hecho, yo lo dijo en alguna de estas charlas que he hablado sobre osteopatía y niños, que es que las mejores respuestas que uno puede tener las tienen los niños. Es impresionante cómo mejoran. Es impresionante cuando uno, mire, ahí está Mari, que yo atiendo a Santi y su hijo, y yo a Santiago lo empecé a atender, es asmático, con crisis asmáticas toda la semana, y le empecé a hacer osteopatía estructural, osteopatía visceral y osteopatía craneal. Ojo, sin quitarle su medicamento por el neumólogo, porque estas cosas son muy delicadas. En un niño, si tú no eres pediatra, si tú no estás metido en eso, uno no se mete con el tratamiento que le puso el especialista. Simplemente eh, se hace la movilización y el niño empieza a mejorar. Yo le puse homeopatía también y de tal manera que yo no sé si hasta el mes pasado no me habían contado que el niño había hecho una crisis asmática, obviamente, pero cuando ves a un niño que aún con toda esa batería que le ponen, que está bien ponerla porque es su momento, porque está en fase aguda, sigue teniendo crisis y a través de manipulaciones pueden mejorar, es una maravilla. Todavía sigue en tratamiento porque estos niños bruscamente no se les puede quitar el tratamiento, hay que hacerlo con ayuda de su pediatra, con ayuda... Ah, mira, María me está contestando, el niño lleva un año sin presentar crisis asmática. Entonces, esto llena el alma y el mundo tiene que enterarse que la homeopatía para niños es maravillosa, que la osteopatía es maravillosa para niños y que hay diferentes formas de abordaje sin ser tan invasivos con ellos. La osteopatía no solamente estructural, sino también visceral. Entonces, cuando se manipulan las vísceras y, por ejemplo, se ayudan a mejorar la apertura de los esfínteres que tenemos, también mejora mucho toda esa parte de la disbiosis intestinal. Y como les dije, esa es una de las puertas de entrada de muchos alergenos. Entonces, al mejorar esa parte digestiva también, con osteopatía visceral, los niños mejoran bastante. Sí, y con craneal. Es que hace muchos años cuando yo recibí una de las primeras clases de craneal y la María Lucía dice que es que este huesito que está aquí y aquí está relacionado con el asma, está relacionado con la rinitis, está relacionado con el brote en piel, está relacionado, en fin, con tanta cosa, uno se queda como que, yo les confieso a todo el mundo, al principio uno dice, lo ve como raro, a medida que va aprendiendo y va en la práctica y va haciendo, eh, eh, se va dando cuenta. Bueno, aquí tenemos un privilegio porque es que la doctora Zulma es pediatra, es homeópata y además de ella es osteópata. Entonces, tienen un plus ahí confinado en un solo ser. Es una doctora maravillosa y que tiene mucho para darles y con esa fusión que tiene puede colaborarles muy perfectamente a sus niños. Zulma, ¿tú nos quieres decir algo más? Nada, pues a usted agradecerle por la oportunidad de conocer al grupo de amigos de Mile y de hacer ahí llave con mis pacientes y mis hijos. Y pues decirles a los pacientes que todo es complementario. O sea, la nutrición, la homeopatía, la osteopatía, la alopatía, que son los medicamentos convencionales, todo complementan y lo que nosotros queremos es el bienestar de ese bebé o el bienestar de ese niño y tratar de que tenga la mejor calidad de vida posible, que sea el niño más normal del mundo, que entre menos medicamentos tenga que tomar de cualquiera que sea, mucho mejor y que hay mucho por hacer y por mucho por brindarle a estos niños porque las respuestas son maravillosas. Así es. Bueno,
Ya han pasado 30 minutos de nuestro en vivo y yo siempre le prometo a la gente que son 30 minutos hablando y tratando de respetar el tiempo que nos regalan. Zulma, muchísimas gracias. Espero que charlemos en otro momento Claro. de otro tema, no sé, la gente nos diga de qué quiere tratar, de qué quiere que hablemos con la doctora Zulma en pediatría, y ahí le vamos metiendo un poquito de la experiencia que tenemos en niños, porque amo atender niños también desde el punto de vista de lo que lo puedo hacer, que es desde la osteopatía y respetando siempre la labor del pediatra o del especialista que tenga el niño en ese momento, porque ameritamos un manejo integral. Podemos ser un gran apoyo, un gran equipo para una comunidad que es preciosa y que hay que cuidarlos, Claro. definitivamente hay que cuidarlos. Hay muchos Una temas vez más, interesantes que podemos abarcar. sí, sí, a mí me gusta, a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de los trastornos de espectro autista, por ejemplo, que me encantan. Sí, claro. Interesante Claro que también. sí. Aquí están preguntando cómo pueden acceder a una consulta tuya. Síguela, ahí está el teléfono, en el Instagram de ella está el teléfono Sí. donde tú puedes, aquí Armonioso Ser está preguntando eso. Búscala, síguela, ahí está el teléfono donde la puedes consultar. ¿Ok? Ok, me encuentran en internet, por Facebook, por Instagram. Estoy a la orden para colaborarles en todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio que se llama Los Amigos de Mile, porque Mile tiene que invitar a la gente porque no sabe muchas cosas, Bueno, pero trata al máximo de brindarles un servicio. Dios los bendiga, tengan una muy bonita noche y mil gracias, Zulma. gracias a usted y gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.